Durante los últimos 3 años, mi vida en La Moraleja ha sido un lienzo blanco, perfecto y abrumadoramente vacío. Mi nombre es Elena, y a mis 40 años, me convertí en la guardiana silenciosa de una casa que es más una galería de arte moderno que un hogar. El mármol blanco frío bajo mis pies, el cristal impoluto, y el silencio, ese silencio espeso y costoso que Javier y yo hemos cultivado con tanto esmero. Javier. Mi esposo. Un hombre de negocios brillante, siempre pulcro, siempre ausente. Es lo que yo llamo un compañero de piso de lujo. Todas las mañanas comenzaban igual, el aroma efímero de su colonia cara, el clic agudo de sus zapatos de cuero italiano sobre el parqué, y su voz distante preguntando si los papeles de la hipoteca estaban firmados. Nos comunicamos por hechos, nunca por sentimientos. Nunca hay fricción, nunca hay aspereza. Solo la suavidad resbaladiza de la indiferencia. Mi vestuario es mi armadura y mi prisión. En esos años de matrimonio, elegí el satén de seda como mi uniforme diario. Adoro la sensación fría y resbaladiza del satén al deslizarse por mi piel. Es una textura distante, una que no se adhiere, que me recuerda constantemente que debo mantenerme intocable e inalcanzable. Me gusta la falta de fricción, me dice que mi vida no debe tener obstáculos. Esa mañana en particular, me puse un slip dress de satén color champán para estar por casa. El tejido no hacía más que resbalar, revelando y ocultando mi cuerpo con una facilidad inquietante, como una verdad que se niega a ser atrapada. Yo estaba en la cocina, mirando mi café que se enfriaba, sintiendo el satén liso de mi camisón pegado y despegado de mi piel al respirar. El silencio era, como de costumbre, la banda sonora de mi soledad. Y en medio de esa perfección plástica, estaba Tango. Tango no era mío, era el perro de Javier, un majestuoso Golden Retriever de 5 años, que José adoptó por su aire de nobleza y su potencial como guardián de estatus. Tango era grande, con un pelaje denso, abundante y de un color dorado quemado que parecía absorber toda la luz de la casa. Él pasaba la mayor parte del tiempo en el jardín, o en un rincón de la sala, con una paciencia y una calma que yo envidiaba. Rara vez interactuábamos. Su entusiasmo estaba reservado para Javier, a quien recibía con una alegría tumultuosa. Conmigo, era diferente, solo una mirada, una calma observadora que me hacía sentir más desnuda que el satén. Me había acostumbrado a la distancia de Tango, a su respeto silencioso por mi burbuja de satén. Pero esa mañana, el aire cambió. Yo seguía junto a la encimera de mármol, sintiendo el frío de la piedra bajo la yema de mis dedos, otra textura que me recordaba la disciplina, cuando noté la presencia. Tango estaba en el umbral de la cocina, inmóvil. No ladraba, no movía la cola. Simplemente estaba ahí, mirándome con esos ojos melancólicos, llenos de una calidez que contrastaba horriblemente con el frío de mi café. Quise ignorarlo, volver a mi rutina de autocensura emocional. Pero había algo en su quietud que me detuvo. Era una presencia genuina, sin expectativas. Y entonces, lo hizo. Se levantó con una lentitud deliberada, su cuerpo grande y musculoso moviéndose con una gracia felina. Caminó hacia mí, sin hacer ruido, y con una suavidad absoluta, posó su enorme cabeza sobre mi rodilla. El peso fue la primera sensación, un anclaje físico, inesperado. Pero lo que me hizo temblar fue la textura. El contraste entre el frío liso del satén de mi vestido y la suavidad densa y cálida de su pelaje era tan abrumador que me robó el aliento. El vello de su cabeza, la piel tibia de su nariz húmeda contra la tela fría, era una invasión de lo orgánico en mi mundo artificial. Me quedé inmóvil, sintiendo la caricia no exigente de su cabeza en mi muslo. Mi instinto, por primera vez en años, no fue de rechazo. Fue de rendición. Levanté una mano, temblorosa, y la dejé descansar sobre su frente.
El pelaje era una manta cálida, desordenada y maravillosamente áspera en el fondo, una aspereza que prometía verdad. Sentí que alguien, por fin, me decía, «Estoy aquí, puedes respirar». Ese gesto tan simple rompió algo dentro de mí. Después de ese día, mi percepción cambió. Empecé a notar el patrón. Cuando me sentaba en el sofá de cuero rígido, otra textura que me recordaba a Javier, pulcra, costosa, sin calor, Tango se acomodaba cerca, manteniendo una distancia respetuosa, pero su presencia era un calor latente que llenaba el vacío. En mis peores días, esos días en que sentía que el vacío me consumía y las lágrimas picaban en el fondo de mi garganta, lo encontraba acostado junto a la puerta de mi habitación. No esperaba nada, no me juzgaba, no me pedía una explicación de mi dolor. Solo estaba ahí, ofreciéndome una compañía incondicional que yo no había conocido en años. Javier me ofrecía estabilidad financiera y la frialdad del satén, Tango me ofrecía calidez, textura y presencia. Empecé a cuestionarme algo que me aterraba. ¿Podría ser que un animal me estuviera dando lo que mi propio esposo me había negado durante años? Si era así, ¿qué significaba eso para mi vida? El contraste era abrumador. Con Javier, todo era un ciclo vacío, yo cocinaba, él trabajaba, cenábamos en la misma mesa separados por kilómetros de silencio. Pero con Tango, sentía algo real, algo que se rompía y se reparaba con cada roce de su pelaje. Una tarde, me atreví. Subió al sofá, algo que nunca hacía. Se acurrucó a mi lado, apoyando su cabeza en mi regazo. En ese momento, sentí que todo el peso de mi pecho se aligeraba. Me pregunté, ¿cómo es posible que un perro me haga sentir esta paz? ¿Por qué no encuentro esta calidez con Javier? Esa pregunta se quedó grabada, como una aspereza en el tejido liso de mi vida. Me di cuenta de que Tango no era el problema. Tango era el espejo que me mostraba todo lo que faltaba en mi matrimonio, la conexión, la textura real, la fricción de la vida misma. Y por primera vez, sentí el impulso de romper la suave, fría superficie de mi vida de satén. Después de la mañana en que Tango depositó su cabeza en mi regazo, algo esencial cambió. Ya no pude tolerar el satén frío de mi vida. La textura lisa y resbaladiza que tanto había amado por su promesa de distancia, ahora me gritaba la verdad, la vida sin fricción es vida sin realidad. Mi primera ruptura con la rutina fue Tango. Empecé a sacarlo a pasear al vasto jardín. Al principio, era una excusa para sentir el aire fresco, pero pronto se convirtió en una búsqueda consciente de texturas honestas. Dejé los tacones y me puse unas sandalias planas de esparto. Caminaba descalza por la hierba recién cortada, sintiendo la aspereza dulce de las briznas y la humedad fría de la tierra bajo mis plantas. Tango era mi guía. Le hablaba, al principio con torpeza, luego con una necesidad voraz de llenar el silencio. «¿Sabes, Tango?», le susurré una tarde, sintiendo la corteza rugosa de un olivo. «Esta textura, esto es lo que necesito, algo que no se resbale». Él solo me miraba con sus ojos llenos de una paciencia incondicional que nunca encontré en Javier. Javier notó el cambio. «Estás más pendiente del perro que de mí, María», me espetó una noche. Corregí su error por enésima vez, «Me llamo Elena, Javier. Y el perro me ofrece una compañía que tú decidiste delegar». Sus palabras dolían, pero por primera vez, me sentí fortalecida. El dolor era una nueva textura, afilada y necesaria. Decidí que el jardín no era suficiente. Necesitaba un cambio que me anclara, no en la tierra, sino en mi mente. Me inscribí en un taller de escritura creativa en el corazón de Madrid, en el barrio de Chamberí. Era un edificio antiguo, con ese olor a papel viejo, café y polvo que prometía historias y olvido. El contraste con la esterilidad de mi casa era embriagador.
Para mi primera clase, escogí un nuevo uniforme. Abandoné el satén por una camisa de lino crudo, sin blanquear, con un tejido de punto amplio y deliberadamente imperfecto. El lino es un tejido que se arruga con nobleza y pica un poco, te recuerda tu propia imperfección y te obliga a estar presente. Lo combiné con unos pantalones de lana fresca y un cinturón ancho de cuero sin tratar, cuya aspereza me recordaba la mano de tango. Adoraba la sensación del lino áspero en mis brazos, era mi manera de decir, estoy dispuesta a sentir. El taller era pequeño. Sofía, la profesora, irradiaba una calma bohemia. La mayoría de los alumnos eran mujeres de mi edad, pero había un joven en la esquina, ocupado en su cuaderno. Ricardo. Tendría unos 25 años. Llevaba una camiseta de algodón gastada y unos vaqueros que parecían hechos para él. Lo que me llamó la atención no fue él, sino su arsenal de escritura, un cuaderno de tapas rugosas cubierto con fieltro de lana pura y un estuche de lápices de cuero de cabra sin curtir. Era una exhibición de texturas vivas. Sentí una fascinación inmediata por esa aspereza concentrada. Nuestra clase era sobre la voz interior y la narrativa de la soledad. Yo escribí sobre el silencio sedoso de mi casa. Cuando llegó mi turno de leer, mi voz tembló. Mientras hablaba, noté que Ricardo no me miraba a mí, sino a mis manos. Yo sostenía mi pluma de plata, él, su lápiz de grafito. Cuando terminé, el silencio de la sala fue diferente al de mi casa, era un silencio cargado. Tu texto es, muy frío, Elena. Dijo Ricardo, sin que nadie se lo pidiera. Su voz era grave, con una inflexión mexicana, ligeramente melancólica. ¿Sientes el frío del satén ahora mismo, incluso con ese lino tan honesto que llevas? Me quedé helada. Había notado mi cambio de vestuario, y había entendido la textura detrás de él. El frío es fácil. Respondí, con la voz más firme de lo que me sentía. La calidez exige fricción. Él sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa. Se acercó a su mochila y sacó una cajita de madera, tallada a mano, con un olor a cedro viejo y sándalo. La abrió ligeramente. En lugar de lápices, estaba llena de fieltro fino de color carmesí. ¿Buscas fricción?, susurró, inclinándose para que solo yo escuchara. Mi cuaderno de fieltro rugoso está hecho para eso. La aspereza debe ser compartida. Te la presto. Mañana. ¿En el parque? La propuesta fue un golpe directo. No era una cita, era una invitación a un fetiche compartido. La sensación del lino crudo en mi cuello se intensificó con el calor. Mañana. El retiro. Cerca del estanque. Acepté, sintiendo la adrenalina del peligro. Esa noche, cuando regresé a La Moraleja, sentí el lino crudo contra mi piel como una verdad incómoda. Javier estaba en casa, algo raro. Estaba sentado en su estudio, revisando documentos. Me puse mi pijama de satén de seda favorito, el que se siente como agua fría. Al caer en la cama, miré a Tango, que dormía en su rincón. Su pelaje era un montículo de calidez dorada. Sentí la necesidad de su textura, pero no quise molestarlo. Me giré, buscando la comodidad del sueño. Y entonces, lo vi. En la mesita de noche, justo al lado de mi libro, había un pequeño objeto que no recordaba haber dejado allí. Era un estuche. No el de Ricardo, sino un estuche de piel. Un estuche diminuto, de cuero de cabra sin tratar, idéntico al que había visto usar a Ricardo en clase, pero nuevo, sin usar. Su textura era sorprendentemente áspera y dura contra la yema de mi dedo. Era una textura que pedía ser tocada. Y no estaba vacío. Dentro,
No había lápices, sino una llave metálica antigua, pequeña y pesada, con una forma inusual. En ese momento, Tango, que nunca subía a la cama sin permiso, se levantó. Caminó hacia la mesita de noche, olió el estuche de cuero áspero, y con un movimiento rápido y torpe, empujó el estuche hacia mí con su hocico. Me quedé inmóvil, mirando la llave. ¿Había sido Javier? ¿Cómo sabía del cuaderno de Ricardo? ¿Y por qué esta llave? Me invadió el pánico. Y una emoción más fuerte, lujuria táctil. Tomé el estuche de cuero áspero en mi mano. La fricción del cuero crudo contra mi palma era mi nueva adicción. La llave, fría y pesada, era la promesa de un secreto. Me giré y abracé a Tango con fuerza. Hundí mi rostro en su pelaje denso y cálido. La aspereza honesta de su pelo era mi única ancla en la tormenta de control que sentía que se cernía sobre mí. La llave, el estuche de cuero áspero, y la invitación de Ricardo, mi vida de satén se había roto. El descubrimiento del estuche de cuero áspero y la llave antigua me dejó en un estado de agitación táctil constante. La piel sin curtir del estuche, con su aroma terroso, se había convertido en mi nuevo objeto de culto. Lo tocaba a escondidas, sintiendo como su rigidez y su aspereza prometían una realidad que mi vida de satén negaba. El miedo a que Javier estuviera detrás de esto se mezclaba con la adrenalina de una aventura iniciada por un trozo de cuero. Esa mañana, mi necesidad de fricción era incontrolable. Descarté el lino del día anterior y elegí un vestido de algodón grueso, casi una lona fina, de color verde oliva, con un corte estructurado que me obligaba a caminar con una precisión militar. Era una tela que no se doblaba, que resistía mi cuerpo. Lo combiné con unas botas de montar, de cuero grueso, con cordones que apreté hasta sentir la presión firme alrededor de mis tobillos. Era un uniforme de batalla, diseñado para que cada movimiento fuera consciente y ligeramente incómodo. El plan era sencillo, encontrar la conexión. Primero, Tango. Llevé a Tango al jardín, el mismo lugar donde, días antes, había buscado a tientas la textura de la verdad. El perro, sintiendo mi energía nerviosa, corría agitado. Le mostré el estuche de cuero áspero. Él lo olfateó, su nariz tibia contra la piel, y luego empezó a escarbar furiosamente cerca de un rosal viejo, exactamente donde había posado su cabeza la primera vez. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué has encontrado? Pregunté, mi voz teñida de histeria. Tango desenterró algo. No era otro estuche, sino un cuaderno. Un cuaderno de viaje pequeño, con la tapa manchada de tierra y agua, encuadernado en una piel antigua y extremadamente rugosa, casi como papel de lija. Olía a humedad, a tierra y a secreto. Era el cuaderno de tapas rugosas que Ricardo había mencionado. El cuaderno que Tango había encontrado antes del estuche. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Javier había estado en esto desde el principio. Él sabía sobre la textura, sobre el cuaderno, y había usado a Tango para guiarme. La aspereza del cuaderno manchado de tierra me confirmó que la verdad estaba en el tacto y no en el silencio. Guardé el cuaderno y, con el corazón latiendo a toda prisa, fui al taller de escritura en Chamberí. Al llegar, la sala estaba casi vacía. Solo Sofía y Ricardo estaban allí, preparando los materiales para el siguiente ejercicio. Mi gabán de lona olía a tierra húmeda del jardín, un contraste violento con el sándalo del lugar. Ricardo se acercó inmediatamente, su expresión era de tensa calma. Hoy, él vestía una sencilla camisa de lino fino y suave, el tejido era la antítesis de mi lona militar. Él era suavidad vivida, yo, rigidez impuesta. Elena. Veo que has cambiado tu armadura. Dijo, su voz baja. Hoy buscas la resistencia. Busco la fricción, Ricardo.
Respondí, extendiendo el cuaderno sucio que Tango había desenterrado. Creo que me has estado buscando. Y creo que él está detrás de todo. Ricardo tomó el cuaderno. Sus dedos, cálidos y largos, rozaron los míos. El contacto fue un choque eléctrico. Él sostuvo el cuaderno de piel áspera con reverencia, y vi una chispa de genuina sorpresa en sus ojos. Este es el cuaderno del poeta, sí. Un objeto de culto. Lo creía perdido hace años. Me miró fijamente. Pero, ¿quién es él? Mi marido. Javier. Él me envió la invitación. Me dejó un estuche de cuero áspero con una llave. Una llave que abre una caja de seguridad. Ricardo se echó hacia atrás, apoyándose contra la pared forrada con una tela de saco que se usaba para decorar el lugar. La tela de saco es burda, simple, una textura humilde y honesta. Él la acarició, meditando. La lona que llevas te protege, pero también te ahoga. Dijo, volviendo al código de las texturas. Déjame darte una pista. La clave para entender a tu marido no está en el metal, sino en el tejido. ¿Qué es lo que te puso en la mesita de noche junto al estuche? Mi pijama de satén frío. No, Elena. Algo más. Algo que usas para mantener la disciplina. Me concentré. El satén resbaladizo, el mármol frío. El zapato. Mis zapatos de tacón bajo. Los que uso para la oficina. Son de cuero de cocodrilo brillante, el cuero más rígido y liso que tengo. Exacto. Rígido, liso y brillante. La antítesis de lo que realmente quieres. El estuche áspero y la llave son la invitación a que busques la fricción. Pero él te está diciendo, la llave te da la verdad, pero la verdad es dura y rígida, como ese zapato. Él te conoce más de lo que crees. Él se acercó de nuevo, acortando la distancia que mi lona había impuesto. Se inclinó, y con una suavidad extrema que contrastaba con mi vestuario, rozó mi cuello con la punta de sus dedos. La tela de la lona se sintió como una barrera inútil. Tú viniste aquí por el cuaderno, por mi fieltro. Pero él te dio una llave. ¿Qué vas a elegir, Elena? ¿El riesgo de la textura compartida, o la seguridad de la llave de metal? Mi aliento se aceleró. La piel bajo la lona se erizó. El roce de sus dedos era una promesa aterciopelada. Era una agresión suave, que no violaba ninguna regla de la decencia, pero que era íntimamente peligrosa. ¿Qué hay detrás de esa llave, Ricardo? Susurré, sintiendo la rigidez de mi uniforme cediendo bajo la presión de su cercanía. No lo sé. Pero sí sé que si vas, el juego termina. Si te quedas, podremos explorar la fricción que tu cuerpo está pidiendo a gritos. Me quedé allí, debatiendo. La tentación de la textura suave y cercana de Ricardo versus la obligación de la verdad dura y metálica de Javier. Finalmente, la lona ganó. Mi disciplina, construida durante años, se impuso. La llave, Ricardo. Voy a usar la llave. Él sonrió, una sonrisa triste. Lo sabía. Tu lona siempre gana. Pero si la llave no te da la respuesta, búscame. Y trae tu lino crudo. Para que podamos sentirnos en la aspereza sin miedo. Salí del taller. Sentí el peso de la lona y de las botas de cuero en mis pies. El cuaderno de piel áspera estaba escondido en mi bolso. Mi destino era la caja de seguridad. La textura me había guiado hasta el inicio de la verdad, pero la llave de metal, la fría y dura certeza, era la única que podía abrir la puerta. Me dirigí al banco de Chamberí.
El viaje desde La Moraleja fue un estudio de contrastes, la rigidez cerosa de mi gabán de lona militar contra el asiento de cuero pulido del coche. Sentía que cada textura que tocaba me gritaba una parte de la verdad. La llave, fría y pesada, en el bolsillo de mi pantalón de lana, era mi único consuelo. El edificio del banco era imponente, de arquitectura neoclásica, con escaleras de mármol gris que resonaban bajo el paso de mis pesadas botas de montar. El gerente me atendió con esa formalidad fría que Javier tanto admiraba. Mientras caminaba hacia la bóveda, la presión firme de los cordones de mis botas en mis tobillos me recordaba la disciplina que estaba a punto de romper. Al entrar en la sala de seguridad, la atmósfera se volvió densa. El aire era metálico y estéril, la antítesis de la calidez y el polvo de la librería de Chamberí. La bóveda, de acero grueso y pulido, era la máxima expresión de la rigidez y el control. El gerente introdujo la llave maestra, y luego me indicó que usara la mía. Mi llave, pequeña, antigua y de forma extraña, encajó con un clic sordo y definitivo. Era la culminación de meses de silencio y semanas de búsqueda táctil. La caja de seguridad se deslizó. Dentro, solo había una caja de madera de cedro oscuro, sin adornos, cuyo olor a madera aromática y humedad inundó el aire metálico. Abrí la caja. No encontré diamantes, ni documentos de divorcio, ni pruebas de infidelidad. Encontré 3 objetos. Un sobre lacrado, contenía la documentación legal de una pequeña empresa, Asociación Cultural Chamberí, S.L. Javier no era cliente, era el fundador y único inversor. La asociación se dedicaba a promocionar el arte y la escritura en entornos urbanos. Mi taller de escritura, el que yo creía mi zona de escape, había sido financiado por él. Me había dado el fricción que buscaba, pero bajo su control. Una placa metálica grabada, una placa pequeña, con un texto grabado en letras góticas: la lona nunca miente. El satén siempre huye. No había firma. Era la voz de Javier, hablando en mi propio código de texturas. Él sabía del satén, de la lona, y de mi necesidad de aspereza. Un dispositivo de audio, un pequeño reproductor digital, con un acabado en goma negra mate que absorbía la luz. Lo encendí. La voz de Javier, clara, sin emoción, llenó la bóveda. Hola, Elena. Si estás escuchando esto, has elegido la llave metálica por encima del fieltro. Sabía que la rigidez de tu disciplina ganaría. Este juego no era sobre celos, sino sobre la textura de tu soledad. Te vi en el satén frío de nuestra cama, y no pude soportar la perfección de tu infelicidad. El vacío entre nosotros se hizo tan grande que solo yo pude llenarlo, aunque fuera orquestando tu propio escape. Ricardo es real. Su fascinación por la aspereza del fieltro y el lino crudo es genuina, él representa todo lo que te hace falta. Lo puse en tu camino, sabiendo que tú buscarías la textura compartida. Su única misión era darte el primer roce, el anzuelo. Él es tu llave emocional, pero yo te doy la llave legal. Dentro de esta caja, encontrarás el borrador de un acuerdo de separación amistosa y una cuenta bancaria a tu nombre, con la mitad de nuestro patrimonio. La casa de La Moraleja es tuya. Vende todo el satén y cómprate el billete de avión a donde quieras. Yo no puedo darte la fricción que necesitas, Elena. Pero puedo darte la libertad para que la busques. Es mi acto final de amor. El fin de mi control. Tu vida empieza ahora. Me derrumbé contra el frío de la pared de acero de la bóveda. El gabán de lona chirrió bajo la presión, la lana de mis pantalones se arrugó incómodamente. La verdad no era un clic suave, era una explosión de aspereza. Javier había planeado mi liberación. Mi revuelta, mis sentimientos hacia Ricardo, todo había sido la parte final de su guión.
Mi libertad estaba envuelta en su control final. En ese momento, el dispositivo emitió un último pitido. Un mensaje adicional en tiempo real. Un detalle, Elena. Lo que Tango desenterró en el jardín no fue el cuaderno de Ricardo. Fue la llave de la taquilla de equipaje en la estación de Atocha. Dentro de la taquilla está mi pasaporte y el jersey de lana gruesa de Ricardo. Él te está esperando en el café de Chamberí. Lo dejé con la creencia de que yo te estaba espiando. Ahora, él te necesita. Elige, Atocha o Chamberí, mi final o tu principio. Tuyos, Javier. Me quedé helada. Javier se había borrado del mapa, pero me había dado una nueva elección. El cuaderno de piel áspera que creí encontrar por casualidad, el que probaba la manipulación, era solo una capa más. Tango me había guiado a una llave de equipaje. El juego de las texturas había terminado, dejando al descubierto una soledad compartida y una libertad inesperada. Sostuve la llave metálica de la taquilla de Atocha. Era ligera, anónima, sin la historia antigua de la llave de la bóveda. ¿Iría a Atocha a buscar la taquilla, o iría a Chamberí, a buscar la fricción compartida en el rostro de Ricardo? La verdad era tan compleja como el patrón de mi vida. Me levanté, sintiendo el peso de mi lona militar y la llave de Atocha en mi mano. La historia no había terminado. Solo había cambiado de tejido. El frío metálico de la llave de Atocha contrastaba con la calidez corporal que aún sentía por el contacto de la lona encerada con el cuerpo de Ricardo en la mañana. Javier había tejido una red perfecta, no solo me liberó, sino que me obligó a tomar una decisión táctil. Una decisión que definía mi futuro, el frío anónimo del metal y la huida, o la aspereza compartida de la lana y la verdad. Salí del banco y me detuve en la acera. La lona de mi gabán se sentía rígida y protectora, pero por dentro, mi corazón latía con la frenética urgencia de un hilo suelto. Abrí mi bolso y saqué el cuaderno de piel áspera que Tango había desenterrado. Lo abrí y encontré una nota, escrita a mano por Ricardo, escondida entre las páginas. Elena. Él me pidió que te atrajera con el fieltro. Pero te estoy esperando no por una orden, sino por la fricción que vi en tus ojos. No vayas a la caja de seguridad. Él solo te dará control. Si lees esto, búscame. Mi lana te espera. La nota estaba fechada el día anterior. Ricardo no me había mentido. Había actuado por su cuenta. Él representaba la opción orgánica, Javier, la opción controlada. Necesitaba un momento de verdad con la textura. El café de Chamberí quedaba a 5 minutos a pie. Atocha, a 15 en metro. Decidí caminar. Quería sentir el contacto duro y constante del asfalto bajo mis botas de montar, esa sensación de presión que me ayudaba a pensar. Al llegar a Chamberí, me detuve frente a una mercería antigua. Entré, atraída por el olor a hilos, almidón y lana pura. Había madejas de lana de oveja, gruesas, con una textura que era casi un esfoliante suave. Toqué una. Era áspera, pero cálida. Busco algo que me ancle. Le dije a la dueña. ¿Algo que se aferre? Preguntó ella, con una sonrisa sabia. Compré una pequeña muestra de lana virgen sin tratar, de color crudo. Su aspereza y su calidez me recordaban a Tango y a Ricardo a la vez. La metí en el bolsillo de mi gabán, justo al lado de la llave de Atocha. La decisión era inminente. Miré el reloj. Ricardo me estaría esperando. La decisión. Atocha, la opción de Javier ir a la estación. Usar la llave de la taquilla anónima. Encontrar el pasaporte de Javier y el jersey de lana gruesa de Ricardo,
la lana es un símbolo de Ricardo, pero la entrega la controla Javier. Esto significa aceptar la narrativa de Javier, huir, cortar los lazos, desaparecer. Es la liberación a través del control. Chamberí, la opción de la fricción, ir al café donde Ricardo me espera. Enfrentar la verdad sin la protección del plan de Javier. Darle la llave de la taquilla y mi corazón. Esto significa elegir la textura orgánica sobre el metal frío. Me quité el gabán de lona encerada. Sentí como el aire frío me golpeaba el vestido de algodón grueso. La lona, mi armadura, se sentía innecesaria ahora. La doblé cuidadosamente, sintiendo la rigidez cerosa del tejido, y la dejé sobre un banco. Caminé hacia el café. Cada paso con mis botas de cuero era un latido en la acera. Entré. Ricardo estaba sentado en el mismo rincón donde lo había visto por primera vez, bebiendo un café solo. Llevaba una camiseta de algodón gastado y suéter de lana merino fina, un tejido suave pero con una sutil aspereza que se adhiere a la piel. Me acerqué, sintiendo la lana cruda en mi bolsillo. Sabía que vendrías. Tu lona es muy ruidosa al caer. Dijo, su voz tranquila. Él lo sabía todo, Ricardo. El taller, tú, mis deseos. Es un plan para liberarme. Me dejó documentos de divorcio y una fortuna. Y la llave de Atocha. Ricardo me miró, la sorpresa mezclada con la tristeza. Tomó mi mano, su suave lana rozando el algodón áspero de mi vestido. El contacto fue una oleada de calor. Él planeó tu libertad, Elena. Pero no planeó tu fricción. Yo no te doy libertad. Te doy elección. ¿Qué tienes en el bolsillo? Saqué la pequeña muestra de lana virgen y la llave de Atocha. Puse ambas cosas sobre la mesa. La lana es la calidez de Tango y tú. La llave es el final que él me dio. ¿Y qué eliges, el fin o el tacto? Susurró. Tomé la mano de Ricardo y la guié hacia mi muslo, sintiendo la aspereza dulce de la lana merino contra el algodón rígido de mi vestido. Esto. Elijo la textura que me despierta. Respondí, con una claridad que me asustó. La última textura de Javier. Ricardo sonrió y deslizó su mano sobre la mesa. No hacia la lana, sino hacia la llave. La tomó. Muy bien. Entonces, tú vas a tener que seguir el último rastro de Javier para que esta libertad sea real. Sacó un pequeño trozo de papel de arroz, tan fino y translúcido que parecía piel. Lo deslizó bajo mi taza de café. En esa taquilla de Atocha, con mi jersey y su pasaporte, hay algo más. Algo que él no planeó. Lo puse allí yo. Necesitas esa lana, Elena. Ve. El trozo de papel de arroz se mojó ligeramente con el borde de mi taza. Lo levanté. La tinta era un garabato rápido, casi invisible. Lino egipcio. El secreto está en la cama. Me quedé helada. El lino egipcio eran las sábanas de mi cama en La Moraleja. Esas sábanas que Javier elegía por su suavidad sedosa y su frescura constante, la textura más engañosa de todas. El lino egipcio no era áspero, era lujosamente liso. ¿Qué es el lino egipcio? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Ricardo se levantó, sin soltar mi mano. Es el lugar donde él creyó que te perdería. Ve a Atocha, coge mi jersey. Póntelo, huele la lana, siente la fricción, y luego, vuelve a la cama de satén. Si quieres encontrar la verdadera libertad, debes volver a la textura de la prisión. Solo ahí sabrás si tu deseo es solo un juego, o si es real. Te espero. Me levanté,
sintiendo la aspereza de la lana virgen en un bolsillo, la llave metálica de Atocha en el otro, y el papel de arroz en mi mano. El juego no había terminado. Había evolucionado a una prueba final que me llevaba de vuelta a mi punto de partida, pero esta vez, con una nueva textura en mi piel.